Bienvenidos a este evento de Viernes Culturales que el Consulado General de México en Sacramento trae para ustedes. El día de hoy tenemos el honor de platicar con la doctora Ana Lorena Leija Urías, quien estudió letras españolas en la Université Laval de Quebec, en Canadá. Lorena nació en la Ciudad de México y reside actualmente en Canadá, donde ha dado clases en varias universidades y se ha dedicado a hacer investigación. El principal foco de su investigación ha sido el estudio del teatro barroco y su puesta en escena contemporánea. Tiene un especial cariño y afición por la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje enigmático de la historia de México y un regalo para la humanidad. Ha incursionado en el mundo del teatro como actriz y directora y recientemente ha dedicado parte de su tiempo a la traducción al inglés de la comedia de Sor Juana Inés titulada Los empeños de una casa. Es un placer estar contigo, Lorena. Muchas gracias. Un placer también. Cuéntanos un poquito sobre el por qué tu admiración a este personaje tan enigmático, a Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, podría durar mucho esta plática si dijera todo, pero la figura de Sor Juana es admirable por varias razones. Es un modelo de rigor académico increíble, una creatividad poética asombrosa y también modelo de equidad genérica para nosotros, porque en el siglo XVII estamos hablando de un siglo barroco extremadamente masculino, donde en la sola idea de que la mujer pudiera pensar era casi prohibitivo. Entonces, las únicas labores que se le permitían pues era rezar y los quehaceres domésticos, ¿no? Entonces, es increíble. Uno de los textos que voy a citar en esta cápsula es sobre la autodefensa espiritual que Sor Juana escribió, que es un texto insólito, único en su género, y donde vamos a ver cómo ella demuestra y arguye este derecho de la mujer, no solo a pensar, sino a estudiar, a informarse. Entonces es una mujer admirable y fuera de su tiempo realmente, por varias razones. Y sí, la traducción de Los empeños de una casa ha sido un trabajo arduo. Es una traducción a cuatro manos, porque la hago con John Van Burek, el director de Pleiades Theatre aquí en Toronto. Y con él hemos hecho esto de, yo le paso el español, el contenido en español al inglés rough, ¿verdad? Un inglés más rudo, y él lo va convirtiendo en un inglés clásico, shakespeariano y al mismo tiempo con un sabor contemporáneo. Yo creo que es una de las mejores traducciones que se ha hecho. Esta es quizá la obra de Sor Juana más traducida, en el sentido de que existen tres traducciones. Dos de ellas, de Estados Unidos, han sido traducidas por profesores que, aunque las intenciones fueron muy buenas, los textos son terribles, en el sentido de que lo hacen literal. Hay otra traducción muy interesante de la Royal Shakespeare Company que trabajó mucho más el aspecto teatral del texto, de cómo suena en escena esas palabras, pero curiosamente cortaron muchísimo de la escena y es muy británico el inglés. Entonces, lo que quería hacer John Van Burek es permitir a las audiencias, a los públicos canadienses, recibir a Sor Juana de una manera más cercana a ellos. Entonces, es más neutro el inglés, tiene menos como lenguaje de colonia británica, pero pero al mismo tiempo trata de pasar la idea original del verso. Y no hemos cortado hasta ahora nada. Es posible que para la puesta en escena, la traducción ya se terminó, pero estamos esperando tener oportunidad de ponerla en escena. Sin embargo, es posible que ahí sí se tengan que hacer cortes de algunas escenas. Veremos. Todavía falta mucho para que ese proceso empiece. Entonces, lo que puedo decir es que el proceso de traducción, yo ya había dirigido la obra hace algunos años, ya la habíamos actuado, ya la habíamos estudiado. Bueno, jamás la había entendido de la manera como la entendí al traducirla. Porque cada palabra tenía que ser concretizada en algo. Ya no solo quedaba una imagen en la cabeza, sino
un objeto, una imagen concreta en el texto. Entonces fue bien interesante para mí cómo descubrir muchos más los tejes y manejes de la manera en que Sor Juana se expresaba, del barroco también en general, y de conocer la obra y el personaje, los personajes entre ellos. Tuvimos la suerte de presentar la lectura hace un año en Toronto y por pura casualidad del destino me tocó leer el personaje principal a mí porque la actriz enfermó poco antes de presentarse. Así que me lancé un poco al vacío, pero fue muy interesante ver cómo el público de aquí reaccionó a esa lectura de una manera tan espontáneamente a favor. Así que yo creo que va a ser un descubrimiento interesante para los públicos de hoy en día, volver a anglófonos, volver a recibir este texto. Es muy Y, interesante lo que nos platicas en este sentido, porque estamos hablando aquí ya de la traducción de un tiempo, el barroco, ujú, otro tiempo, que es la modernidad contemporánea, el siglo XXI, ujú, con sus vicisitudes y sus tecnologías, ujú, y cómo ha impactado eso el entendimiento del teatro, ujú, y al mismo tiempo de una lengua a otra lengua. Entonces, es un gran reto lo que estás describiendo. Y quisiera traer aquí nada más para que nos fueras presentando un poquito más de esta nota o estas notas, esta cápsula que nos preparaste. Em, la importancia y la vigencia de esas palabras de Sor Juana al día de hoy. Es decir, continúa esa lucha de las mujeres por abrir espacios, continúa esa inequidad de género en la sociedad, continúa la mujer siendo de alguna forma menor o menos importante que el hombre en muchos aspectos de este siglo XXI. ujú, Podríamos hablar que las palabras de Sor Juana, tanto los sentimientos plasmados en sus sonetos, como sus cartas, sus sentimientos de impotencia como mujer, ujú. siguen siendo una cuestión vigente en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, creo que es algo muy interesante este trabajo que nos vas a preparar. ¿Podrías Ujú, decirnos un poquito sobre la cápsula, sobre la nota? ¿Qué es lo que quisiste lograr con esta semblanza de Sor Juana de alguna manera? ujú. Bueno, es increíble, ¿verdad? Que después de más de 300 años siga siendo Mm, la misma polémica. sí, Pero sí, es increíble que las palabras de lo que demuestra el ser humano en sí y las emociones y los sentimientos humanos no han cambiado realmente. Y siempre, ahí es cuando recorrimos a la historia de la literatura y encontramos que siempre podemos reflejarnos en estos personajes, porque somos y seguimos siendo humanos. La tecnología de hoy ha cambiado y ciertamente el contexto, hay dos o tres momentos interesantes en la misma obra que podrían ser revisados con los estándares de hoy y ver, esto ya no podría aplicarse hoy en día, etcétera, ¿no? Porque también estamos hablando de clasismo, de el machismo, etcétera. Entonces, para la obra en sí, para cómo traducir de un mundo a otro, es definitivamente un desafío. ujú, En cuanto a la cápsula, pues ya verán ahorita, me enfoco en ella y en su vida, no en los datos más fácilmente encontrables en la Internet, pero si alguien quiere eh, profundizar, perdonen, a profundizar el conocimiento de Sor Juana, al final doy un par de ligas que son recomendables los sitios. El de Cervantes Virtual particularmente podría dar toda la semblanza necesaria, todos los datos necesarios para introducirse en la vida completa de Sor Juana. Que una vez que ya conoce uno los detalles, casi siempre quiere saber más porque es infatigable. Es algo que nos sigue dando lecciones. Aprendemos siempre que la abrimos, siempre que leemos sus obras. Entonces, sí, recomendable absolutamente abrir y leer sus poemas hoy en día. muchas gracias. Entonces, pondremos estas ligas a disposición del público, tanto la del Instituto Cervantes, donde pueden aprender mucho más sobre la biografía Ujú, y obra de Sor Juana, y también pondremos una liga que es muy interesante para poder leer la carta de autodefensa espiritual que escribió la monja en su tiempo y que es una cosa única en el mundo y que al mismo tiempo nos dan una idea de que a pesar de lo que estamos hablando aquí, de haber pasado 300 años, muchas cosas no han cambiado. ujú, Entonces, te agradecemos muchísimo esta opinión, esta semblanza
y nos gustaría más adelante volver a platicar contigo sobre cómo va el proceso de la obra, sobre algunas otras cuestiones de la vida de Sor Juana, que como bien indicas, sigue siendo, a pesar del estudio y de los grandes estudiosos de ella, como la doctora Margot Glantz y otros más a nivel mundial, sigue siendo un personaje enigmático, un personaje que tiene un velo de lo desconocido y cuya vida nos hace transportarnos a un México de hace 300 años, a una colonia española, a un mestizaje muy profundo y a un entendimiento quizá de la primera semblanza de lo que fue nuestro país. Así es. Enigmática también por lo prohibido. Enigmática. Lo secreto y lo prohibido. Que siempre atrae. Uh-huh. Te agradecemos muchísimo, doctora Ana Lorena Leija Urías, y estamos aquí a tus órdenes. Esperamos volver a platicar contigo muy pronto. Ok, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Claro que sí. Gracias. Bye, bye. Nuestra Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Soneto 146. La figura de Sor Juana Inés de la Cruz suele ser fácilmente reconocida en el ámbito cultural hispano. Nosotros, los mexicanos, conocemos bien su imagen, pues ha estado impresa en los billetes nacionales de 200 y más recientemente de 100 pesos. Pero con frecuencia desconocemos el porqué de esta celebridad. Es probable que nos hayamos topado con algunos de sus textos, especialmente la Redondilla 92, cuyos primeros versos han hecho eco a lo largo de los siglos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Tan solo al escuchar estos brevísimos ejemplos, alcanzamos a percibir que existe un discurso más complejo detrás de estas palabras. Sor Juana Inés de la Cruz es una figura clave dentro de la literatura y cultura mexicanas. Una mujer extraordinaria que vivió en el siglo XVII y que escribió toda clase de textos, tanto sagrados como profanos. Sonetos, redondillas, silvas, liras, ovillejos, romances, teatro, prosa, etc. Hoy en día, con una rápida búsqueda en línea, podemos leer la biografía de Sor Juana y varias de las razones por las que es celebrada. Aquí apuntaremos solo algunos momentos claves de su vida que permiten atisbar su importancia. Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana nace a mediados del siglo XVII en un virreinato de la Nueva España que se encuentra en pleno apogeo. Desde niña muestra inclinación por el estudio y en varios documentos queda asentado su progreso. Entre los 12 y 15 años, Juana es llevada a la corte del virrey Marqués de Mancera para servir como dama de compañía. Y hacia sus 20 años de edad ingresa al convento de San Jerónimo, donde recibe el nombre por el que la conocemos, Sor Juana Inés de la Cruz, y donde vivirá hasta su muerte en 1695. Ya en el convento, Sor Juana participa con sus escritos en todo tipo de festividades religiosas, fúnebres, navideñas, etc., publicando sus primeros textos, algunos villancicos, en 1676. Poco después, en 1680, llega a la Ciudad de México el virrey en turno,
don Tomás Antonio de la Cerda, tercer marqués de La Laguna, quien junto con su esposa, la virreina condesa de Paredes, se convertirán en los protectores de Sor Juana. Este hecho permite que la monja pueda seguir escribiendo en sus ratos libres sin el acoso constante de su confesor y otras figuras eclesiásticas que se enfadaban ante la celebridad de la monja. La condesa de Paredes, además, será quien haga publicar sus obras en España más adelante. En sus escritos, Sor Juana arguyó siempre en favor de un derecho universal al estudio, que por supuesto incluía a las mujeres. En su carta Autodefensa Espiritual, menciona: pero los privados y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? Pues, ¿por qué no gozará el privilegio de la ilustración de las letras con ellos? ¿No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? Pues, ¿por qué no será capaz de tantas noticias y ciencias, que es menos? ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Las letras no estorban, sino que antes ayudan a la salvación. Esta carta es un texto único en su género y contiene información valiosísima para comprender un poco más el intelecto y el espíritu de Sor Juana. Se sabe que Sor Juana recibía muchas visitas en el locutorio del convento. Era muy solicitada y con frecuencia la visita era de los virreyes mismos. El mandato de dichos virreyes termina en 1686, pero los marqueses de La Laguna no regresarán a España antes de 1688. En ese viaje de regreso a España, la condesa de Paredes lleva consigo los manuscritos de Sor Juana para imprimirlos y darlos a la luz en Madrid. Con la partida de los virreyes, nuestra monja queda desprotegida. El nuevo virrey, conde de Galve, le reconoce el talento, pero no la ampara como lo hicieran los virreyes anteriores. En 1689 se publica el primer tomo de las obras de Sor Juana, bajo el título de Inundación Castálida, haciendo alusión a la fuente Castalia de la sabiduría. Y se inicia al mismo tiempo el periodo más difícil de la monja. Hacia finales de 1690 se publica, sin su autorización, la Carta Atenagórica, un texto teológico complejo escrito en prosa sobre la mayor fineza de Dios. Si la idea del simple estudio en las mujeres era imposible de ser aceptada, imaginemos el atrevimiento de la monja al escribir sobre teología, la ciencia más sacra de la época. Así, entre disfraces, seudónimos y amenazas ocultas, Sor Juana se ve públicamente reprendida y en riesgo de ser acusada ante el Santo Oficio. Sor Juana responde 3 meses después con la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En este texto incluye su autobiografía para defender su inclinación por el estudio. Gracias a esta extensa carta conocemos los detalles tan asombrosos de su aprendizaje en la infancia y su constante estudio de la naturaleza, de los fenómenos que la rodeaban, y nos dice en algún momento: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. En 1692 se publica el segundo tomo de sus obras completas en España. El Santo Oficio lleva a cabo un interrogatorio de Sor Juana en 1693, después del cual ella renuncia a todos sus bienes, regalos, instrumentos, aparatos científicos, dona su biblioteca completa y firma su arrepentimiento,
renunciando a las letras. En 1695, como mencionábamos, el 17 de abril, víctima de la peste, fallece Sor Juana a las 3 de la mañana. En 1700 aparece el tercer tomo de las obras bajo el título Fama y obras póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz, donde el padre Calleja, amigo epistolar de la monja, incluirá una biografía. Las publicaciones de los 3 tomos se continúan hasta 1725 con varias reimpresiones, dando a notar que fueron libros muy bien vendidos en la época. Quisiera terminar esta nota con uno de los sonetos de amor más conocidos, aparecido por primera vez en el segundo tomo de las obras completas, el soneto 164. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.